Un saludo para cada uno de ustedes, mis apreciados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Hoy vamos a darle finalización a la serie que hemos venido estudiando acerca de Elías viene primero, preparándonos y ayudando a preparar a otros para la segunda venida de Cristo. Y quiero invitarles allí donde están a inclinar sus rostros. Vamos a orar para comenzar. Oramos. Querido Padre Celestial, nos complace en esta hora buscar tu presencia porque queremos ser instruidos por usted, Señor. Queremos aprender cuáles son las condiciones, en qué consiste la preparación para tener parte en la obra final. Somos miembros de su pueblo, que hemos aceptado gustosamente este llamado y será un privilegio participar en su obra final, predicar el último mensaje que ha de preparar a un mundo para la segunda venida de nuestro Señor Jesús y también nosotros prepararnos para ese gran encuentro. Acompáñenos, Señor, que su Espíritu Santo, quien dio estas verdades, pueda venir y guiar nuestra mente en la comprensión de ellas. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. En el último tema quedamos pendiente con una pregunta. Ya después de haber hablado acerca de la obra de Juan, acerca de la condición que debía tener para cumplir esa obra, de los mensajes que Dios envió inicialmente a sus padres para que cooperaran con Dios en preparar en Juan las condiciones para cumplir esta obra. Luego miramos en quién se cumple inicialmente o en quién se cumplía inicialmente esta profecía antes de la segunda venida, que fue en Elena G. de White, y cómo a través de ella Dios envió los mensajes de preparación. Ahora nos compete a nosotros como pueblo adventista que el surgimiento de Elena de White con el pueblo adventista fue simultáneo en relación con el nuevo rol que Cristo adoptó el 22 de octubre de 1844, su paso del lugar santo al lugar santísimo. Todo ese surgimiento del don profético, el nuevo rol de Cristo y la iglesia adventista, ahora nosotros estamos en el escenario. Elena de White ya murió, quedaron sus escritos y allí quedaron los mensajes. ¿Cuál es ahora nuestro privilegio y nuestro deber para esta hora de la historia? Y quedamos con la pregunta: si en muchos sentidos hemos de hacer la misma obra que hizo Juan, cosa que ya vimos claramente que la misma obra que Juan hizo es la misma obra que debe hacer el pueblo de Dios ahora, preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo, la misma preparación que él tuvo para hacer esa obra debemos tenerla nosotros, y eso es lo que vamos a definir. La preparación. ¿En qué consiste la preparación para la obra final? Y vamos a recordar lo que leímos en Lucas capítulo 1 y en el versículo del 15 al 16, las instrucciones que reciben los padres de Juan de parte de Gabriel y cuál era la condición que debía tener Juan, cuál iba a ser su preparación. Así que la preparación apuntaba a una condición, ¿Se acuerdan cuál era la condición
principal que debía tener Juan, pues allí lo vamos a recordar en Lucas, donde dice: y será grande delante de Dios y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Juan el Bautista, ¿cuál era la condición principal para cumplir su misión? Ser lleno del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver si la misma preparación que apunta a esa condición debemos tenerla nosotros. Y entonces quiero que leamos en el libro Obreros Evangélicos, en la página 57, cómo allí nos dice lo siguiente: a fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Debe hacerse la misma obra en nosotros. ¿Qué debemos tener a fin de dar el mensaje que dio Juan? Dice allí: tener una experiencia espiritual como la suya. Debe hacerse la misma obra en nosotros. Y esa misma experiencia, esa misma preparación, esa misma condición, en una expresión era ser lleno del Espíritu Santo. Ahora quiero que leamos en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 592. Está en el capítulo que se titula El mensaje final de Dios. Noten, en ese capítulo, en el mensaje final de Dios, leemos lo siguiente: los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¿De qué va a depender la calificación de los obreros para dar el mensaje final, para tener parte en el mensaje final? La cita es muy clara: la unción de su espíritu, ser llenos del Espíritu Santo, así como lo fue Juan. Esa va a ser la calificación de los obreros para dar el mensaje final. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer esta obra. Se podrán tener muchas otras cualidades, virtudes, pero sin el Espíritu Santo esta obra no se puede hacer. Así que la condición que deben tener los mensajeros de la obra final es la misma que tuvo Juan en su obra paralela antes de la primera venida de Jesús. La obra de preparar a un pueblo va a ser hecha por aquellos que sean ungidos por el Espíritu Santo. Así que la preparación apunta a una condición de ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Esa es la condición. Ahora, ¿se acuerdan que en el tema número 2 de esta serie, que se titula Las condiciones de Juan el Bautista, allí explicamos claramente con la Biblia y el espíritu de profecía en qué consistía la condición de Juan, que era ser lleno del Espíritu Santo? Y en el capítulo 3 de esta serie estudiamos de qué iba a depender esta condición. ¿De qué depende esta condición de ser lleno del Espíritu Santo?
¿De qué iba a depender que Juan fuera lleno del Espíritu Santo? Y para recordar, leímos en el deseado de todas las gentes en la página 75, leímos la siguiente cita. Hablando de Juan el Bautista, dice: a fin de ejecutar esta obra, el Señor debía obrar con él, y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. ¿De qué iba a depender que Juan tuviese esta condición, ser lleno del Espíritu Santo? Si prestaba atención, si prestaba, o vamos a escribirlo así, prestar atención. Prestar atención ¿a qué? A las instrucciones ¿de quién? Del ángel. ¿Quién era ese ángel? Gabriel. ¿Y Gabriel de dónde venía? Del cielo. ¿Y esas instrucciones quién se las dio a Gabriel? Se las dio Dios. Y se las envió a sus padres, y los padres fueron los que cooperaron con Dios, prestando atención a sus instrucciones para preparar al mensajero que él había escogido. Entonces, ¿de qué dependía que Juan fuera lleno del Espíritu Santo? Si se prestaba atención a los mensajes que Dios les había enviado. Y eso también lo vimos en algunos temas anteriores. La importancia de prestar atención a las instrucciones que entonces Dios nos ha enviado a nosotros. ¿A través de quién? De Elena de White. Y esas instrucciones entonces van a cumplir esta misma condición. Y ya lo vamos a ver. Para efectos de esta serie solo vamos a centrarnos en dos instrucciones, en dos mensajes. Como nos hemos basado en la historia de Juan el Bautista para tocar esta temática, ¿cuáles fueron los dos mensajes que el ángel Gabriel, que vino del cielo, le dio a sus padres para que prepararan a Juan con estos mensajes? Y en el mismo, en el libro Conducción del Niño, antes de leer otra vez el deseado de todas las gentes, en el libro Conducción del Niño, leímos una cita que, para recordarla, está en la página 22 y 23. Dice: un ángel celestial acudió a instruir a Zacarías y Elizabeth acerca de la manera como deberían educar a su hijo, a fin de trabajar en armonía con Dios en la preparación de un mensajero que anunciara el advenimiento de Cristo. ¿En qué fueron instruidos? ¿En qué mensajes? Para que Juan pudiera ser lleno del Espíritu Santo, se debía prestar atención a, en este caso, una instrucción, un mensaje de educación. Recuerden que estos mensajes son los que van a producir esta condición. Esta es una condición. Y la condición es la preparación para, vamos a colocarlo aquí, para la obra final. Para la obra final. Eso es lo que estamos tratando de aprender de la vida y las enseñanzas de la historia de Juan el Bautista. Nosotros queremos tener parte en la obra final. Dios desea que podamos llevar a cabo su obra a feliz término. Y tenemos que tener la misma preparación. Y la preparación le apunta a una condición: ser lleno del Espíritu Santo. Esto tiene que quedarnos claro, hermano.
y cada vez que yo lo repito, se ahonda en mí la impresión de la importancia de este asunto. Ser lleno del Espíritu Santo. Y una de las instrucciones para que esta condición se dé está contenida en el mensaje de educación. Eso fue lo que pasó con Juan. Entonces ahora vamos a mirar nosotros qué nos dice la inspiración. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en el tomo 1, la página 66, nos dice: ahora, como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. ¿Cuándo dice allí? Ahora. ¿De qué manera? Como nunca antes. ¿Qué necesitamos? Comprender uno de entre otros temas. ¿Cuál? El tema de la verdadera ciencia de la educación. Y aquí hay una condición donde dice: si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de Dios. Así que ya eso lo vimos en una ocasión anterior, el mensaje de la educación, dónde lo podemos estudiar, en qué libros. Pero hoy solo queremos hacer referencia a esta condición. Y después le vamos a añadir algo que vamos a centrarnos en qué consiste la preparación. Después de estos mensajes, ¿a dónde van a llevar? Efectivamente van a llevar a esto. Y ahora vamos a ver, de hecho ya lo leímos allí en la cita del mensaje que el ángel Gabriel le dio a los padres de Juan. Si la volvemos a leer, dice: como padres debían colaborar fielmente con Dios en formar en Juan ¿un qué? Un carácter. Así que la condición de ser llenos del Espíritu Santo, resulta que eso va a determinar un carácter. ¿Estamos entendiendo? El ser llenos del Espíritu Santo va a determinar un carácter, o el carácter que se necesita para la obra final va a ser un carácter gobernado por la presencia del Espíritu Santo en la vida. ¿Se dan cuenta? Allí dice que los padres de Juan colaboraron fielmente con Dios, debían colaborar fielmente con Dios en formar en Juan un carácter que lo capacitara para realizar la parte que Dios le había asignado como obrero competente. Y en la parte final, dice, en la parte de azul, dice: cumplieron su parte en desarrollar en el niño un carácter que en todo sentido satisfaría el propósito para el cual Dios lo había traído a la existencia. Entonces noten, el conflicto de los siglos dice que la calificación de los obreros que han de tener parte en el mensaje final va a estar determinada por la unción del Espíritu Santo. Y luego se nos dice que los padres de Juan debían colaborar con Dios en preparar en Juan un carácter para cumplir la misión. O sea que el carácter que se debe tener para la obra final va a estar determinado por la presencia del Espíritu Santo. O, si lo decimos al contrario, el ser llenos del Espíritu Santo va a determinar un carácter. ¿Se dan cuenta? Aquí, entonces, podemos darnos cuenta de que la condición principal es un carácter. Y esto es
necesario entenderlo, hermanos. Porque si buscamos otras condiciones antes que esta, con toda certeza podemos decir que no tendremos parte en la obra final de Dios. Y estoy hablando acerca de los dones, de los talentos, de las habilidades. Si buscamos tener talentos, dones y habilidades sin el Espíritu Santo, sin un carácter, Dios no va a utilizar a esos obreros. Pero si esos obreros, a pesar de esas habilidades, dones y talentos, buscan ser llenos del Espíritu Santo y tener el carácter que se requiere para la obra final, Dios echará mano de ellos. Pero si hay alguien humilde y sencillo, que no tiene dones y talentos ni grandes habilidades, pero busca ser lleno del Espíritu Santo, Dios podrá suplir eso con los dones. Por eso es tan importante buscar esta condición y que los jóvenes en las escuelas misioneras, en la iglesia y en todas las instituciones que Dios ha inspirado que se establezcan para que esta obra se lleve a cabo, hay que hacer énfasis en el carácter y no darles la impresión de que entre más se preparen, que como lo digo, tiene su lugar, entre más dones y habilidades tengan, pero están descuidando esto, no tendrán parte en la obra final de Dios. ¿Queda claro allí? Entonces, un carácter y el mensaje de la educación va a contribuir para que se den estas condiciones, para que se dé esto, para que se dé un carácter. Si de pronto alguno de ustedes ya ha revisado el tema de la educación, de la verdadera educación, se va a dar cuenta de que hay todo un sistema de elementos. Está el método de Dios, que es a través de la comunión personal con Él. Por eso se hace énfasis en la vida de devoción personal, a través de la oración, el estudio de la Biblia, del espíritu de profecía, tener tiempo a solas con Dios. Hay un salón de clase que, como vimos en Juan el Bautista, por excelencia es la naturaleza, el campo, alejado de los grandes centros poblados, de las ciudades, donde podamos estar más en contacto con la naturaleza y con Dios. Tenemos, ya vimos los libros de texto también, que son la naturaleza y también la Biblia y el espíritu de profecía. Tenemos también que en este mensaje hay una ocupación útil, el trabajo manual, que debe combinarse con el estudio, con la devoción y especialmente el de la agricultura, pero hay una diversidad de trabajos manuales porque este es el plan educativo de Dios para poder desarrollar un carácter caracterizado por la presencia del Espíritu Santo. O, dicho de otra manera, este es el plan educativo de Dios para ser llenos por el Espíritu Santo. Entonces, si no han revisado este tema, los animo. Seguimos aquí. Las condiciones, la preparación para tener parte en la obra final. Y este fue uno de los mensajes. Y se nos dice a nosotros que si no comprendemos la verdadera ciencia de la educación, no tendremos parte en el reino de Dios. Algunos dirán, pero se está hablando de la obra final. Y nos vamos a dar cuenta que la misma preparación para la obra final es la misma preparación para el reino de los cielos. Seguimos avanzando. Ya leímos la importancia de entender la educación, porque queremos tener la misma preparación. Y Dios nos está diciendo en qué consiste la preparación. Ya miramos que uno de los componentes de la verdadera educación es el salón de clase. Juan el Bautista se retiró al desierto, se estableció allí. Y vamos a recordar esta cita, Obreros Evangélicos. Y dice allí, Juan el Bautista se estableció en el desierto para recibir allí de Dios el mensaje que había de proclamar.
un mensaje que había de preparar el camino de aquel que vendría. Este es uno de los componentes de la preparación, el salón de clase, establecerse en el desierto. Pero para nosotros, ¿qué significa establecerse en el desierto? Mensajes Selectos, tomo 2, página 408 dice: ¿quién será amonestado? Volvemos a decir, fuera de las ciudades. No consideréis que es una gran privación el tener que trasladaros a los cerros y las montañas, sino buscad un retiro donde podáis estar solos con Dios, para aprender su voluntad y sus caminos. ¿Se dan cuenta que estos mensajes se nos van ampliando? ¿Dónde? En el espíritu de profecía. Porque alguno sinceramente dirá: ¿dónde dice en la Biblia que tenemos que salir de las ciudades? Que tenemos que dejar de vivir en las ciudades. Yo no encuentro eso en la Biblia. Están los principios. Están las historias de referencia que se puede entender, pero está de manera clarificada en el don de profecía, hermanos. ¿Se dan cuenta? Fuera de las ciudades, donde podáis estar solos con Dios para aprender su voluntad y sus caminos, porque hay una obra que debe ser hecha primero en mí, antes de que Dios me pueda utilizar para hacer una obra a través de mí, en favor de otros. ¿Vamos entendiendo? Este es otro de los componentes de la preparación. No voy a ahondar mucho en el tema de la educación para animarles de que en ese libro ustedes podrán encontrar allí todo el plan educativo de Dios y la obra de preparación para tener parte en la obra final, para que se dé esta condición. Solo estaba recordando algunos elementos, mirando las mismas analogías con Juan el Bautista, porque quiero llegar al punto del carácter, al punto del carácter. Pero quiero recordar cuál fue el otro mensaje, la otra instrucción que recibieron los padres de Juan para poder desarrollar en Juan estas condiciones. Y eso fue el mensaje de la temperancia. En el deseado de todas las gentes, en la página 75, dice: a fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por lo tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia dada por un ángel del trono celestial. Este fue el otro mensaje. Aunque en el tema número 3, las instrucciones del ángel, allí mencionamos, nos dimos cuenta que el mensaje de la reforma pro salud, y allí se nos habló de la temperancia. Les dije que solo iba a resaltar estos dos mensajes basados en esta historia. Cada personaje bíblico nos añade un componente o un elemento de esta preparación final. Y tenemos Daniel, Enoc, nuestro Señor Jesús, los discípulos, etcétera, etcétera. Por eso esta serie está basada solo en la historia de Juan el Bautista. Entonces, estos mensajes fueron los que se resaltaron, fíjense, para cumplir esta condición. ¿Qué tiene que ver la educación con ser lleno del Espíritu Santo? Tiene que ver mucho. ¿Qué tiene que ver el mensaje de salud con ser lleno del Espíritu Santo? Tiene que ver mucho. ¿Qué tiene que ver la temperancia con ser lleno del Espíritu Santo para tener parte en la obra final? Tiene que ver mucho. No son los únicos mensajes para decir que solo
se están resaltando algunos mensajes en detrimento de otro o en descuido de otros, no. Solo que basado en la historia de Juan, estos son los mensajes que se han resaltado. La temperancia tiene que ver con el carácter. La educación y sus componentes tienen que ver con el carácter. Así que allí lo leímos, que esa fue la razón, el motivo de las instrucciones dadas a los padres de Juan. Y en el libro Régimen Alimenticio, para reforzar esta parte, página 188 dice: el niño prometido, estaba hablando de Juan el Bautista, el niño prometido habría de criarse con los hábitos de temperancia más estrictos, que de hecho hay un libro que se titula La temperancia. También les animo para revisar ese material. Juan había de criarse con los hábitos de temperancia más estrictos. Se le iba a confiar una obra importante de reforma que consistiría en preparar el camino para Cristo. La voz de Juan iba a llegar desde el desierto para reprender los hábitos pecaminosos de la gente, y sus propios hábitos de temperancia iban a ser un reproche a los excesos de su tiempo. Ahora volvemos a nuestros tiempos, y así como se nos ha dicho del Espíritu Santo, que la calificación de los obreros dependerá de la unción del Espíritu Santo antes que de su aprendizaje en escuelas de enseñanza, y que ahora como nunca antes debemos entender la ciencia de la verdadera educación. Entonces leemos ahora en relación con la temperancia, en el libro La Temperancia, página 81, dice: y los mismos principios de temperancia que Juan practicó debieran ser observados por aquellos que en nuestros días han de advertir al mundo de la llegada del Hijo del Hombre. Los mismos principios ¿de qué? De temperancia. Mis apreciados hermanos y amigos, hemos visto que la misma preparación que tuvo Juan el Bautista, influenciada por unos mensajes aplicados por unos padres con unas condiciones que Dios determinó, con una disciplina educativa que Dios determinó, todo logró, por eso es un sistema, es un conjunto, todo logró que Juan fuera lleno. Y dicho sea de paso, en la página 75 del Deseado de todas las gentes, dice que a fin de que el Espíritu de Dios, a fin de ejecutar esta obra, el Señor debía orar con él. Y el Espíritu de Dios estaría con él si prestaba atención a las instrucciones del ángel. Llegó el tiempo en que Juan debía decidir por sí mismo. Y vemos que Juan decidió prestar atención a las instrucciones del ángel que le fueron recordadas por sus padres. Entonces, finalmente, esta condición es la misma que se requiere de nosotros y que se va a dar por prestar atención no solamente a estas instrucciones, sino que hay más instrucciones que Dios nos ha dado. El carácter. Y quiero leer allí, en esa misma página del Deseado de todas las gentes, la página 75, porque se va a introducir una palabra que es motivo de estudio y tiene que ver con la preparación. Ya hablamos de ella un poquito en uno de los temas anteriores. Rechazar las instrucciones del ángel, el ministerio de Juan el Bautista en ocasión de la primera venida de Jesús fue rechazar el mensaje de preparación, fue rechazar la obra del Espíritu Santo en el corazón, fue rechazar
el carácter que se requería para tener parte en el reino del Mesías. Nos vamos a dar cuenta de que la condición para tener parte en el reino de Dios y que también se sugiere para participar en la obra de Dios es estar avanzando en un proceso. Vamos a escribirlo aquí y lo leemos. La santificación. Y esto tiene más material, hermanos, al continuar por aquí. Les dije que iba a leerles en el Deseado de todas las gentes, página 75, lo que se dice de Juan en relación al carácter lleno del Espíritu Santo. Miren lo que dice. Un mensajero tal debía ser santo. ¿Cómo debía ser Juan el Bautista? Vamos a escribir aquí santo. Un mensajero tal debía ser santo, debía ser templo del Espíritu de Dios. ¿De qué va a depender entonces el carácter, la condición que se requiere para la obra final y para tener parte en el reino de Dios? Porque esta es la obra final, hermanos. El carácter que se requiere para esta obra y para el reino de Dios es un carácter que al final de la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón, el proceso llamado santificación, termina en un carácter santo. Y en este mismo libro, El Deseado de todas las gentes, hay una cita en la página 76 que dice: todos los que quieran alcanzar, ¿qué cosa? La santidad en el temor de Dios, deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Todos los que quieran alcanzar, ¿qué cosa? Y aquí se le añade, vamos a anotar aquí, santidad. Y aquí es donde se introduce este tema, hermanos. Esta palabra nos introduce al tema de la santidad, de la santificación, etcétera, etcétera, porque ese es el carácter. De hecho, en el Conflicto de los Siglos hay un capítulo que se titula La verdadera conversión es esencial y va a hablar de la santidad, de la santificación bíblica. Entonces, dice aquí en el Deseado: todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo la preparación para tener parte en la obra final, ahora la mensajera del Señor y la misma Biblia nos va a decir, es la misma preparación para la segunda venida de Cristo? Qué interesante. Y si leemos Hebreos 12:14, en Hebreos 12:14 nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuál es la condición para ver a Dios?
la santidad. ¿Y cuál era la condición que debía tener Juan para cumplir la misión? Debía ser santo, debía ser templo del Espíritu Santo. ¿Y en qué cooperaron los padres de Juan para con Dios? En formar en Juan un carácter que lo capacitara para la obra para la cual había sido llamado. ¿Se dan cuenta que la preparación para tener parte en la obra final es la misma para tener parte en el reino de Dios? Y todo se centra en un carácter lleno del Espíritu Santo, determinado por haber prestado atención a las instrucciones del ángel. Y ese carácter tiene el nombre de santidad. ¿Cómo se llama? Quien va o quien quiere poseernos por completo, el Espíritu Santo. Y nos va a dar el carácter de Cristo, el carácter de la ley de Dios, una restauración de su imagen en nosotros. Esta es la obra de preparación, hermanos, para la obra final y para la segunda venida de Cristo. Un carácter santo por la presencia del Espíritu Santo. Finalmente hemos terminado. Hay muchas otras citas más que era para corroborar lo que acabamos de decir. Pero hemos terminado esta parte, hermanos. Hemos respondido a la pregunta y hemos aprendido que lo que Dios está queriendo hacer ahora en su pueblo comienza desde adentro. Comienza en la restauración de un carácter, pero va a estar determinado por sus verdades. Y es el carácter de Cristo. O como lo dice la mensajera del Señor, su profeta, es un carácter conforme a los principios de su santa ley, un carácter que va a ser forjado por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos santifica. Y aquí se nos arma todo un ensamblaje que no podemos separar nada. Mis apreciados hermanos y amigos, este es el trabajo que Dios está queriendo y está llevando a cabo en los corazones de aquellos que voluntariamente y personalmente presten atención a sus instrucciones. Yo quiero tener parte no solo en el reino de Dios, sino también en su obra final. Y quiero someterme al plan de preparación de Dios. ¿Quieres tú someterte al plan de preparación de Dios? Esa es mi invitación y ese es mi deseo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que juntos podamos ser parte de aquellos que terminemos la obra y podamos ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Que el Señor te bendiga.